Hola, buenos días. Hoy estamos en la sesión en vivo, que básicamente será grabada porque hoy, lunes 17 de noviembre, es festivo, pero debido a que tenemos el calendario muy corto y debemos cumplir con toda una serie de sesiones, pues estamos grabando esta para que todos ustedes, estudiantes, puedan consultarla cuando gusten y conocer más sobre nuestro tema. Esta sesión corresponde al módulo 2 de la UCA, Geografía Política y Económica. Geografía Económica y Política. El tema que vamos a tratar es el medio físico. El programa señala medio físico de los continentes, pero bueno, realmente pues es el medio físico de todo el planeta y que es necesario que conozcamos en virtud de la influencia que tiene en la geografía política y la geografía económica del mundo. En ese sentido, pues vamos a iniciar la presentación hablando brevemente, muy brevemente, de lo que es la rama de la geografía que estudia estos fenómenos y procesos. Naturalmente es la geografía física. Hay una división que suelen hacer los geógrafos, pero que también hay otros geógrafos que están en desacuerdo entre geografía física y geografía humana. Bueno, los que están a favor señalan que la geografía física estudia los fenómenos y procesos del medio natural de la Tierra, que se ubican particularmente en la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera, cosas que vamos a ver justo el día de hoy. Los geógrafos que son contrarios a esta subdivisión, naturalmente señalan que la geografía es una ciencia social que forzosamente tiene que incorporar a las actividades humanas y, por supuesto, estas se incorporan en lo que es la geografía humana y que incluye también la geografía política y la geografía económica, objeto de nuestra materia. Pero, pues, bueno, a tratarse de cosas que son tangibles en el mundo ajeno al ser humano y que, como veíamos la clase pasada, determinan pues la forma de estar del ser humano y las sociedades en este planeta Tierra, nuestro planeta Tierra, pues tenemos que conocer de qué se trata. Ajá. Como veíamos la clase pasada, una de los factores de la geografía que un internacionalista debe tomar en cuenta, pues es el factor físico y es lo que vamos a estudiar en esta sesión, por supuesto, de manera breve, ya que un curso de geografía física, pues prácticamente abarcaría un semestre y no solo un bloque, y mucho menos una clase. Así que el objetivo de esta clase es, pues, tener una idea de lo que es la geografía física. Ajá. Vaya a tener una idea del mundo en el que vivimos, el mundo físico, el mundo natural en el que vivimos. En ese sentido, nuestro primer tema, pues, es la atmósfera. Ajá. La atmósfera como esa capa de gases que rodea al planeta Tierra, en el que de hecho nos encontramos todos, y está sobre la superficie terrestre. ¿Ah? La atmósfera, que legalmente tiene una altura
de 100 kilómetros sobre un punto determinado de la Tierra, que sea, si miramos 100 kilómetros arriba, es pues el espacio que ocupa esta capa de gases, la capa de gases que envuelve a la Tierra. Por supuesto, hay otras mediciones, ya que los gases son volátiles, pues se habla de a 600 kilómetros, a 10.000 kilómetros de distancia de la Tierra, ya ningún elemento gaseoso puede mantenerse a través de la gravedad unido a esta capa, ¿no? Pero bueno, para efectos prácticos se toman 100 kilómetros, ya que el 99.98% de los elementos gaseosos se encuentran en esta franja. Ajá. Estos elementos gaseosos se componen principalmente de nitrógeno, con un 78%, es el elemento más abundante de la atmósfera, oxígeno, un 21%, sin el cual no podemos vivir, que es el que respiramos, y un 1% de otros gases. Un 1% parecería insignificante, pero si pensamos en el fenómeno de la crisis climática, del cambio de las temperaturas a nivel global, provocada por la actividad humana y en específico, por la expulsión a esta atmósfera, a esta capa de gases de elementos, o valga la redundancia, de gases de efecto invernadero. Si bien están dentro de este 1%, estos gases como el dióxido de carbono, representan un cambio, una transformación, tienen impacto en la configuración del mundo. Y igualmente, más adelante veremos por qué. Evidentemente, la atmósfera es fundamental para la vida y para la composición o la formación del clima. En ese sentido, actúa como un regulador que afecta la temperatura, incide en la presión, los patrones de viento y en las precipitaciones o lluvia de diversas regiones. Esto está vinculado a un fenómeno que se llama insolación. La insolación es el concepto que describe la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Y es pues esencial para comprender el fenómeno de los climas en distintas partes del mundo. Por eso nos vamos a detener un poco, o bueno, vamos a tratar de explicar de manera concisa el fenómeno de la insolación. Es necesario que tengan en cuenta también que el concepto de clima es el estado habitual de la atmósfera en una zona determinada. El estado habitual, o sea, más común. A veces nos confundimos y preguntamos, ¿cómo está el clima? Tenemos un clima lluvioso. Hoy hay un clima frío. El concepto está mal utilizado. Digamos, es un uso vulgar del concepto, pero no es un uso correcto en términos técnicos. El clima, repito, se refiere a todo este conjunto de mediciones de los efectos o de las fuerzas atmosféricas en un tiempo dado que generan
o se pueden describir como regularidades. Ajá. O sea, en ese sentido, podemos hablar que hay un clima seco o en el desierto, ¿no? O un clima tropical en la selva chiapaneca. El otro concepto, el que sí hace referencia a un día lluvioso, a un día frío, a una tarde con viento, a una mañana fría, ¿no? Es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico hace referencia a los fenómenos climáticos que aparecen en un momento determinado, tales como variación de la temperatura, presión, evaporación, precipitación, ¿no? La lluvia. Entonces, repetimos, el clima es el estado habitual de la atmósfera en una zona determinada, que está condicionada por las fuerzas atmosféricas. Es el impacto total que sobre nuestros sentidos y aparatos de medición ejerce todo aquello que está en la atmósfera. Mientras que el tiempo atmosférico hace referencia a los fenómenos climáticos que aparecen en un momento determinado, en un lugar determinado también, ¿no? Entonces, si hoy llueve, si ahí hace frío o si hoy hace calor, hablamos de tiempo atmosférico. ¿Qué es la insolación? Bueno, la principal fuente de energía del mundo, de hecho, y de todos los procesos mediante los cuales se crean diferencias en el clima de una región es la radiación solar. Ajá. La insolación es el nombre que se da a la porción en la que la radiación solar alcanza una superficie horizontal de la Tierra. ¿Sí? O sea, es cuánto sol da, literal. Cuánto sol impacta la superficie de la Tierra, cuánta radiación solar. Esto tiene un efecto en el clima, ya que la variabilidad en la insolación causa diferencias climáticas significativas, toda vez que afecta temperatura, presión atmosférica y vientos. También impacta en la distribución natural de la vegetación y, por ende, en la calidad de los suelos en diversas regiones. La fluctuación en la intensidad de la insolación es responsable de los gradientes de temperatura sobre la superficie terrestre, los cuales a su vez determinan los gradientes de presión que determinan los vientos o masas de aire y hacia dónde se mueve. Ajá. En el siguiente mapa veremos el promedio anual de radiación solar en la superficie de la Tierra. En más blanco, podemos ver, en color más claro, podemos ver aquellos lugares donde el planeta Tierra recibe mayor radiación, y en oscuro los lugares del planeta donde se recibe menos radiación. En cualquier latitud dada, o sea, en cualquier parte, norte, sur, centro del planeta, la radiación es mayor sobre la Tierra que sobre el mar. Ajá. De igual manera, la insolación más baja está en los polos. Pero la radiación más alta se encuentra
entre los 20 y 30 grados del norte o sur del Ecuador. Ajá. O sea, podemos ver en el desierto del Sahara o Sahara, que está alrededor de los 20 grados norte del Ecuador. Y si pueden seguir el mouse, pueden ver, está la línea del Ecuador, y al norte, en el Sahara, es donde se recibe mayor radiación a nivel mundial. En el desierto de Sonora y de Arizona, en México, también es un punto de alta radiación y también se ubica arriba de los 20 grados, arriba del trópico de Cáncer, que es esta línea punteada donde está pasando el mouse. Ajá. Y al sur, igualmente. Aquí si no me equivoco, es Río. Bueno, en Brasil, pero igual a los 20 grados. Y en Sudáfrica. Australia, que tiene un gran desierto, acá también recibe una cantidad considerable de radiación solar. Se pueden fijar en los lugares donde hay desiertos grandes, la península arábiga, por ejemplo, hay importantes, o sea, el sol, la radiación solar es mayor. Y en consecuencia, pues el tipo de clima ahí es de una particularidad especial. Al norte, que son los climas polares, y al sur, bueno, el polo norte y el polo sur, pues la radiación es menor, lo que hace que haya climas más fríos. También, como mencioné, en el mar, la radiación solar es menor que en la Tierra, a pesar de estar en latitudes similares. Esto se debe también a la nubosidad. ¿Ah? O sea, es un efecto de la atmósfera. La atmósfera, como acabo de mencionar, influye en la cantidad de radiación que llega a la superficie terrestre. La insolación ecuatorial y oceánica, relativamente bajas, se deben al carácter nuboso de la atmósfera. Ajá. O sea, la radiación incide en la Tierra, pero la atmósfera también, o sea, este conjunto de gases también hace que en ciertas partes del planeta, contrario a lo que podría parecer una lógica intuitiva, haya menor radiación. Ajá. ¿Por qué? Por la presencia de nubes. No obstante, sí hay una relación entre la cantidad de radiación que recibe la superficie terrestre y el clima que habrá en una región dada. Pero digamos que, como vamos a ver, a seguir analizando, hay toda una serie de factores que inciden en la conformación de los climas regionales. Y bueno, quédense con esta imagen de el promedio anual de radiación solar que se recibe en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Hay una clasificación climática, hay varias, pero quizá una de las más utilizadas y más famosas es la clasificación de Köppen de los climas del mundo. Esta clasificación se basa principalmente en
una determinación de zonas climáticas a través de la vegetación natural que prevalece en cada área. No obstante, cada categoría climática de la clasificación se define también mediante criterios específicos que incluyen temperatura media y los niveles de precipitación anual. A través de la clasificación se permite identificar patrones climáticos que tienen un impacto significativo en la biodiversidad y en las actividades humanas como la agricultura y el desarrollo urbano. Aquí vemos las cinco categorías principales de la clasificación de Köppen. Están simbolizadas con letras A, B, C, D, E, siendo la A los climas que usualmente se ubican en el Ecuador o cerca del Ecuador. Y B, C, D y E van hacia el norte y hacia el sur. O sea, entre más cerca del Ecuador, es más posible encontrar un clima tipo A, o sea, tropical. Y entre más cerca se esté de los polos, es más fácil, pues, obvio, se va a encontrar unos climas más fríos de tipo polar. Dentro de la clasificación hay subdivisiones, que ahorita vamos a ver. Pero, bueno, el A es de climas tropicales. La vegetación es plantas tropicales, naturalmente. No hay una estación invernal marcada, propiamente dicho, y ningún mes es inferior la temperatura a 18 grados centígrados, la temperatura promedio. En los climas de tipo B, secos, son demasiado secos para el crecimiento de los árboles. La precipitación o las lluvias son deficientes. La pluviosidad anual es inferior a cierta cantidad que depende de la temperatura y de la concentración estacional de la lluvia. En los climas de tipo mesotérmico, la temperatura y humedad son adecuadas para el tipo de plantas mesotérmicas, tienen un invierno moderado y los meses más fríos están entre los -3 grados y los 18 grados centígrados. Los climas tipo D o microtérmicos son de temperatura y humedad adecuada para plantas mesotérmicas, tienen un invierno frío. Los meses más fríos suelen estar debajo de los 3 grados centígrados. Y los climas polares son demasiado fríos para el crecimiento de árboles, aunque bien se puede encontrar cierta vegetación. No suelen tener veranos pronunciados y ningún mes supera los 10 grados centígrados. Aquí podemos ver un mapa de la distribución de los climas de acuerdo con la clasificación de Köppen. Y si me permiten leerles también, ¿qué otros tipos de climas hay? Porque a partir de esta clasificación se pueden derivar toda una serie de climas, hasta 13 climas, de acuerdo con la clasificación. Y podemos ver, en el grupo A, cálidos, recuerden, cerca del Ecuador, todos los ojitos, ¿no? El Amazonas, la Centroamérica, África subsahariana, el este de Europa, de Asia, el sudeste, ¿cierto?
a las islas. Son de clima tropical y, si pueden ver, se encuentran dentro del Ecuador y hasta los 20, 27, 30 grados sur y también 20 grados norte, la selva de Chiapas, el Caribe. Todo hasta el trópico de Cáncer. Y bueno, el grupo A de climas cálidos, donde la temperatura promedio es mayor a 18 grados centígrados, podemos encontrar el tipo de climas AF, tropical con lluvias todo el año; AM, tropical con lluvias de monzón; AF, tropical con lluvias en verano. Las regiones naturales son la selva, el bosque tropical y la sabana. El clima B o seco no tiene límites de temperatura, o sea, se puede encontrar el amarillo, temperaturas muy altas o muy bajas, como en el desierto por las noches o por el día. Aquí también lo del desierto de Sonora, por ejemplo, donde veíamos que la radiación solar es de las mayores del mundo. Y en estos hay seco estepario, y seco desértico. BS, seco estepario; BW, seco desértico. Y la región es estepa y xerófilas. Es el color amarillo. También vemos que se ubican a cierta distancia del Ecuador. Hay que recordar también, vamos a ver más adelante, que el relieve incide también en cómo se configura un clima regional. El B, fríos, inferiores a 10 grados. Perdón. C, templados, inferiores a 18 grados centígrados. Temperaturas promedio inferiores a 18 grados centígrados, que es en verde, o sea, anuales, es promedio. Las temperaturas promedio. Europa, ¿no?, principalmente Japón, Corea, la parte sur de Australia y Oceanía. Sí, todo lo verde son climas templados y pues habría que ver la observación del tipo de desarrollo civilizacional, ¿no?, que hay en estas regiones, o que hubo en estas regiones. Que hay y que todavía hay y que hubo desde épocas, pues, prehistóricas. También aquí, pues, entre los dos ríos, en Irak, el Tigris y el Éufrates, Turquía, Grecia, el norte de África, Túnez, antes Cartago, el Valle de México. Los climas templados tienen temperaturas en promedio menores a 18 grados centígrados, en promedio, repito. Los tipos de clima que hay son CF, tropical con lluvias todo el año; CW, tropical con lluvias en verano; CS, tropical con lluvias en invierno. Y hay bosque mixto, pradera, bosque mediterráneo, como regiones naturales. El D, que es ya más frío, con temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados, pues ya vemos el norte, ¿no?, el Canadá, Siberia, Finlandia, ¿no?, los países escandinavos, tienen clima frío y tienen en promedio temperaturas inferiores a 10 grados,
Y tenemos dos clasificaciones, DF, frío con lluvias todo el año, y DW, frío con lluvias en verano. Hay bosque de coníferas, principalmente. El clima polar, que se encuentra pues ya en la Antártida y el Polo Norte, en el Ártico y el Antártico, con temperaturas promedio de 0 grados o inferiores a 0 grados. Hay tipo ET, polar de tundra, EF, polar de hielos perpetuos, EB, polar de montaña. Hay tundra sin vegetación y también varía con la altitud. Naturalmente, aquellos lugares donde puede haber montañas altas, puede haber clima polar, ¿no? Es decir, si bien aquí se puede ver que la mayoría de los áreas tropicales están cerca del Ecuador, o que hay climas secos, más bien a los 40 grados norte, 40 grados sur. También hay condiciones geográficas como el relieve, como la cercanía con el mar, que inciden en la configuración de un clima en el mundo. En ese sentido, vamos a hablar de cómo las características del medio físico afectan el clima. Las tres principales son la latitud. La latitud es un factor que determina la temperatura de una región. Por lo mismo de la insolación. Entre más alta es la latitud, o sea, entre más se acerca a los polos, menor es el impacto directo de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Esto se debe al carácter pues redondo de la Tierra. Digo, no tengo una pelota, pero cuando los rayos solares impactan directamente, supongamos que esto es una esfera, y mira, es un rayo, cuando impactan directamente sobre el ecuador o ciertas partes del planeta, es mayor la incidencia de radiación. Cuando impactan directamente cuando impactan perpendicularmente en los polos, es menor la incidencia. Por eso puede haber luz, pero no calor. Pueden hacer el experimento con un encendedor, o una vela, o un cerillo. Si ustedes prenden el cerillo, el encendedor, y ponen su mano arriba, sentirán cómo el calor incide directamente. Pero si la acercan de un costado, sentirán menor calor. Así lo ponen arriba, no se vayan a quemar, háganlo con cuidado. Pues el mismo efecto sucede con el sol. O sea, entre más directa es la incidencia sobre un punto de los rayos solares de manera vertical sobre el horizonte, es mayor la incidencia de radiación, o sea, cae más radiación. Y cuando es más perpendicular u horizontal, pues no hay tal. Por eso la latitud es un factor que incide en la temperatura de la región.
A medida que nos alejamos del ecuador, la temperatura tiende a disminuir debido a la menor insolación. La altitud. De igual manera, la altitud afecta la temperatura y presión atmosférica. A mayores altitudes, las temperaturas son más frías, lo que influye en los patrones climáticos de las regiones montañosas. Esto se debe no tanto a la cuestión de, aquí sí, de la insolación, porque lo que sucede, o sea, en parte se debe a pues la forma de las montañas, ¿no? Que hace el mismo efecto, que los rayos solares no incidan directamente, sino perpendicularmente. En este caso, lo que incide no es el rayo, sino lo que está perpendicular es la superficie de la montaña. Lo otro es que conforme se sube, disminuye la presión del aire, porque las moléculas de aire, los gases, se encuentran más separados entre sí, lo que genera que haya menor interacción entre ellos, y cuando hay menor interacción y menor choque, menor pues sí, interacción, se genera menos calor, ¿no? En cambio, a nivel de playa o a nivel del mar, eh, las moléculas de aire están más juntas y eso genera mayor movimiento de moléculas e interacción, lo que genera mayor calor. Ajá. Y básicamente eso es la relación con la altitud. Por eso, cuando subimos una montaña, se siente más frío, porque hay menor interacción de moléculas, menor movimiento de moléculas de aire, de gases, pues, de la atmósfera. El relieve, como habíamos mencionado anteriormente, pues que es la forma de la Tierra, de los accidentes geográficos, de las montañas, etcétera. Montañas, planicies, llanuras, todos estos inciden también en la distribución de la humedad, ¿no? Actúan como barreras climáticas que afectan al viento, al movimiento de las masas de aire, inciden en la precipitación en regiones adyacentes. O sea, una montaña, por su altura, por el efecto que tiene de la disminución de la temperatura, puede hacer, y es lo que hace, bueno, puede detener el movimiento de una masa de aire caliente de vapor, que llevaría a la condensación, por lo tanto a la generación de lluvias, y cuando llueve en una zona, el agua que cae sobre la superficie se llama escurrimiento. O sea, llueve, genera escurrimientos, generan ríos que pueden generar a su vez lagos, lagunas. También puede generar glaciales cuando es demasiado fría la temperatura. Se puede congelar el agua en estos lugares de montaña. Sí. Bueno, los lugares más alejados del mar también tienden a ser más secos y fríos,
mientras que las costas o los que son cercanos al mar tienden a ser más cálidos y húmedos, naturalmente por la existencia de la evaporación de agua. El aire en movimiento tiene diferentes temperaturas, direcciones y velocidades. Entre más cerca estés de los polos, el viento será más frío. ¿Por qué? Porque de igual manera la Tierra no se calienta por la misma incidencia de la insolación en esa parte del planeta. Ajá, en la parte norte y la parte sur de los polos. Entonces, hablando de relieve, pues nos referimos a la litosfera. La litosfera es la capa rocosa que rodea la Tierra. Está formada por la corteza oceánica, que tiene hasta 5 kilómetros de grosor, y la corteza continental, que puede alcanzar hasta 70 kilómetros en los sistemas montañosos, 70 kilómetros de altura. Los elementos más abundantes de esta capa de roca sobre la que estamos parados son silicio, oxígeno, aluminio y magnesio. Por supuesto, también hay hierro, también hay calcio, etcétera, etcétera. Pero los más abundantes son estos cuatro. El relieve es muy importante. Bueno, en primera, pues es las condiciones que hay y que en términos de tiempo humano, pues son permanentes o relativamente permanentes. ¿Ah? O sea, en una vida es muy difícil ver grandes cambios en el relieve o en la litosfera. Los cambios en el relieve y la litosfera, como también comentábamos la sesión pasada, son cambios que se suceden en cientos de miles de años, si no es que millones. Suceden, claro, y también el ser humano puede tener efecto en el cambio del relieve, pero en general son condiciones prácticamente permanentes. Ajá. Algunas de las más importantes son las siguientes. Las llanuras suelen ser regiones agrícolas. De hecho, la gran mayoría de la población mundial se ubica en llanuras, porque el cultivo es más fácil de realizar, la cría de ganado, el establecimiento en general de centros humanos ha sido siempre más adecuado en llanuras. Y sobre todo, como vamos a ver, en llanuras que estén cercanas a fuentes de agua. Por otro lado, las regiones montañosas son más complejas. Ajá. Son más complejas para la agricultura, son más complejas para el desarrollo de infraestructura. No significa que no haya centros poblacionales, pero suelen ser más dispersos, menos densos, o sea, con menor cantidad de personas. En el relieve también debemos señalar que, como el clima, hay muchas combinaciones. Ajá. Podríamos tan solo de algunos ejemplos dar llanuras de escaso relieve, ¿no? Con inclinaciones de menores a 15 metros. Llanuras de relieve moderado, llanuras con aspecto físico de relieve elevado. Hay colinas y montañas bajas, montañas elevadas, etc. O sea, hay
distintas configuraciones del relieve que, a los cuales se les puede añadidas las características de altitud, de latitud, de insolación, van a tener climas distintos. Sí, hay cordilleras, hay sierras, hay valles, mesetas, montañas. Todas estas son formas del relieve que inciden naturalmente en las actividades humanas, en la vida humana, inclusive hasta en la concepción o cosmovisión del ser humano sobre sí mismo y su lugar en el universo. Naturalmente, el relieve afecta la comunicación entre comunidades. Ahora, en el siglo XXI, pues con la invención del avión, con el dominio de las técnicas necesarias para hacer carreteras, para hacer ferrocarriles, este impacto es poco perceptible, pero durante muchos miles de años, poblaciones permanecieron aisladas debido al relieve. Bien. La hidrosfera es el tercer, el componente del medio físico que debemos conocer y que es fundamental para la vida humana. Parte constituyente del planeta, la hidrosfera es la capa de agua que cubre una gran parte de la Tierra. Es decir, océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas, el agua congelada en los polos. Es esencial para la vida porque proporciona los recursos hídricos. Es esencial para la agricultura, para el consumo humano y suele tener una distribución desigual. La distribución de agua influye, por supuesto, en la biodiversidad y en la calidad de vida de las poblaciones. Bueno, como bien saben, pues la gran mayoría del agua del mundo no es apta para consumo humano por estar en el mar y ser salada, y pues los procesos de desalinización son complejos, costosos. Por ello, siempre el acceso a agua dulce, agua de ríos, lagos, es pues fundamental. Y esto puede ser también una cuestión de seguridad nacional y de conflicto internacional. ¿Por qué? Porque muchos ríos, grandes ríos, cruzan fronteras que son arbitrarias, fronteras establecidas por los seres humanos, pero que no corresponden a una realidad natural. Entonces, por ejemplo, un estado, un país puede construir una presa que limite el suministro de agua a un país vecino, porque el río donde construye la presa pues alimenta a ambos territorios, o los territorios de ambos estados. Entonces, cada vez puede ser más una razón de conflicto del acceso al agua, como seguramente ya habrán escuchado. La hidrografía es la rama de la geografía que trata la distribución, características y procesos físicos relacionados con
océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y demás cuerpos de agua. O sea, es la parte de la geografía física que estudia a la hidrosfera. Los factores de localización y distribución en el espacio geográfico de los cuerpos de agua y su vinculación con las actividades humanas son tratados por la hidrogeografía. ¿No? Y pues todos estos cuerpos de agua son sumamente importantes para la vida en una región. Por eso, como dicen, debemos cuidar el agua. Ajá. Y si bien podríamos calificarlo de un recurso renovable, también es un recurso escaso. Renovable, ¿por qué? Porque, bueno, pues el ciclo del agua hace que ciertos mantos acuíferos, que los ríos, lagos se recarguen, pero debemos recordar que en muchas ocasiones los mismos fenómenos climáticos generan sequías. ¿No? El impacto del ser humano en el ambiente genera que lugares donde antes había lluvias ahora sean escasas, o que lugares donde el agua de lluvia lograba retenerse eh, ya no sea el caso, ¿no? Entonces sí, es importante estudiar y cuidar los recursos hídricos. El cuarto elemento del medio físico, pues es la biosfera, o la biosfera. Biosfera, ¿no? La biosfera. Es la capa de tierra donde es posible la vida, así como el conjunto de los seres vivos del planeta. La biosfera, pues, tampoco es tan, ¿cómo decirlo?, abundante, ¿no? Depende de muchos factores para que haya una biosfera saludable, para que haya una biosfera abundante, y podemos decir que también está vinculado con los diferentes climas del mundo. ¿Ah? Igual en climas más fríos, climas más secos, hay una biosfera más limitada, en climas tropicales hay una biosfera mayor, al igual que en climas templados, pero el impacto del ser humano pues incide naturalmente en esta capa de tierra donde es posible la vida y en los seres vivos que la ocupan. Bueno, la biosfera alberga una gran cantidad de especies fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y la salud del planeta. Plantas, animales y microorganismos son esenciales para la alimentación, la producción de medicamentos, para la producción de oxígeno, por ejemplo, esto que respiramos, para la absorción de dióxido de carbono también. Entonces, pareciera que los arbolitos no son importantes, pero son realmente fundamentales para la vida como la conocemos. Ahora, hablando de todos estos elementos, perdón, eh, de estos cuatro componentes de del medio físico, de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera, nos lleva a hablar de los recursos naturales.
Los recursos naturales son pues aquellos elementos del medio físico que pueden ser aprovechados por el ser humano. Como vimos la clase pasada también, el aprovechamiento de estos recursos depende mucho de la capacidad técnica de los seres humanos. ¿Ah? Así, ciertas sociedades humanas pues aún utilizan el carbón como un medio de energía, mientras que otras sociedades humanas utilizan energía nuclear o energía solar. Obviamente para aprovechar el carbón o aprovechar la energía nuclear o aprovechar la energía solar o la energía eólica, eh, se requieren de otros eh, recursos naturales para producir, por ejemplo, uranio para las plantas nucleares o de ciertos minerales específicos para la producción de paneles solares. Ajá. Entonces, el valor de los recursos naturales depende mucho de cada sociedad, de cada época. Ajá. De los recursos naturales del planeta, que pues básicamente son todos los que se encuentran en el medio físico, todo lo que se encuentra en el medio físico y se puede aprovechar. Podemos hablar de los recursos renovables, que son aquellos cuyo uso es inagotable, ya que pueden ser generados o regenerados por medio de procesos naturales o artificiales. No obstante, bueno, hay una idea de que no siempre todos los recursos renovables pueden serlo, ajá, porque depende mucho de su explotación. Por ejemplo, recursos como bosques maderables, recursos como fuentes de agua, eh, que bien pueden generarse naturalmente, también requieren un manejo sostenido, ajá, o un manejo sustentable. O sea, no podemos acabárnoslos de una vez pensando que van a crecer nuevos bosques de la noche a la mañana, ¿no? Requieren mucho, o sea, un proceso de regeneración. Además de que hacerlo puede influir negativamente en otros procesos del mundo, ajá, de todo este medio físico que hemos visto, que pueden resultar en otras catástrofes. Y que es lo que estamos viendo en nuestro mundo actual, ¿no? Con los fenómenos de la crisis climática. Los recursos no renovables son aquellos que tienen una existencia finita según sus reservas probadas, ¿no? Como el petróleo, como ciertos minerales. O sea, una vez que los extraemos, los utilizamos y los transformamos en otra cosa que no sea su estado original, ya no podemos obtenerlos de manera sencilla. O en definitiva no hemos logrado hacer que, no hemos encontrado formas tecnológicas para regenerar estos recursos. O sea, no hemos encontrado la forma de hacer petróleo de manera sintética. ¿Verdad? No hemos encontrado la forma de hacer, no sé, uranio de manera sintética. Bueno, creo que uranio sí.
O, por ejemplo, el gas helio. Helio es un gas que es un recurso no renovable y el cual estamos agotando y no hemos encontrado la forma de regenerarlo de manera sintética, ¿no? O industrial. En ese sentido, pues es necesario hacer un uso razonable o racional de los recursos no renovables, porque se agotarán, sobre todo en función del ritmo y la intensidad de la explotación y uso que les demos. En ese sentido, bueno, se habla del concepto de conservación, ¿ah? Que comprende aquellos programas, estrategias y acciones encaminadas al uso racional, mantenimiento y restauración de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente contra el abuso, depredación, contaminación y otras afectaciones. ¿Mm? Y bueno, este es un mapa físico del mundo eh, donde podemos encontrar los diferentes nombres de las cordilleras eh, del medio geográfico, ¿no? Que inciden también en el clima, ¿no? Por su altitud, por cómo bloquean el movimiento de las masas de aire. ¿No? Eh, si pueden buscarlo con más detalle para que también eh, comprendan o vean cómo se distribuyen los montes, ¿no? Eh, cómo se distribuye el relieve. Aquí, por ejemplo, los montes Apalaches, los Balcanes, los Cárpatos, los montes Urales, el Himalaya, la cordillera de los Andes, la Sierra Madre en México. Ese, bueno, es interesante conocerlo. Y hablando, bueno, de los fenómenos climáticos, eh, nos surge la duda sobre el cambio climático, que es mejor llamarlo crisis climática, y de dónde surge, ¿no? Bueno, aquí hay un diagrama muy básico de cómo acontece este fenómeno y pues el Sol, como ya vimos, la radiación calienta la superficie de la Tierra a su vez irradia esta energía caliente al espacio. Ajá. O sea, es una cuestión, pues, digamos, interactiva o recíproca de que el Sol calienta la Tierra y la Tierra a su vez irradia energía del Sol por ese calentamiento. Pero en la atmósfera, pues hay toda esta serie de gases que nos cubren, como hemos visto, que cubren la superficie de la Tierra. Y entre ellos hay gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el cual el ser humano ha estado produciendo intensivamente desde el inicio de la época industrial, o sea, desde hace unos 200 años, y de manera aún más intensiva en los últimos 60, 70 años, con el advenimiento de los automóviles, con el crecimiento de las industrias y la necesidad de energía. Entonces se han estado extrayendo
más carbón, más petróleo que se queman y a la hora de quemarse para la producción de energía, el resultado de la transformación de estos materiales, de estos recursos no renovables, es el dióxido de carbono, entre otros, ¿no? Estos gases, el dióxido de carbono en forma de gas, que se quedan en la atmósfera, atrapan el calor que produce la Tierra. ¿Ah? O sea, el Sol calienta la Tierra a su vez calienta los aires de los vientos, los componentes y gases de la atmósfera, pero entre ellos el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero porque atrapa mayor calor. Ajá, y genera un aumento de las temperaturas promedio, lo que distorsiona los ciclos que han estado, bueno, coordinados de alguna manera, o que han sido pues constantes durante varios miles de años, comienzan a tener variaciones significativas. Entonces comenzamos a tener lluvias más fuertes o temporadas de sequía más pronunciadas. Ajá. Se habla, por ejemplo, del derretimiento de los polos o del derretimiento de glaciales. Esto significa que una gran cantidad de agua dulce, se incorpora nuevamente en los océanos y transforma su composición química, lo que incide en la vida, en la biosfera de la Tierra, y que conlleva pues la desaparición de especies, por ejemplo, o la ruptura de otros ciclos, ¿ah?, que generan afectaciones en otras partes del mundo, donde a lo mejor era posible la agricultura, ahora deja de serlo, ¿no? Donde antes no llovía, ahora comienza a llover, o donde antes no había sequía, ahora hay sequía, o si ciertas plantas y animales estaban adaptados a ciertas condiciones climáticas, esta transformación genera que no haya esa adaptación o que esa adaptación ya no sea funcional y genere pues la desaparición de estas especies, lo que conlleva a una serie de igual transformaciones en el medio ambiente. Por eso es importante comprender que todo el mundo y todas estas esferas, la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la litosfera, están vinculadas en un sistema de relaciones recíprocas que hacen habitable o no el planeta, o bueno, que hasta la fecha han hecho habitable el planeta. Transformar estas esferas genera cambios en el mundo, o sea, incidir en la atmósfera genera cambios en la biosfera, incidir en la litosfera genera cambios en la hidrosfera, incidir en la hidrosfera genera cambios, también puede generar cambios en la atmósfera, y así sucesivamente, o sea, están interrelacionados, todas. Por eso debemos ver al mundo y a las sociedades humanas como un sistema de interrelaciones. De interrelaciones en un medio físico, ¿no?, que se influyen, pues,
recíprocamente e interactivamente. Y bueno, eso sería todo por parte del medio físico. Si hay dudas, por favor, no duden en preguntar en los foros de dudas, en el mensajero, por correo electrónico. Y pues la siguiente sesión ya hablaremos propiamente de geografía económica y de las actividades que hace el ser humano en este medio físico del cual hablamos el día de hoy. Gracias por la atención y una disculpa por los errores. Hasta la próxima.